Bien, en esta tarde vamos a continuar con la serie que hemos venido estudiando desde hace unas cuantas semanas. Es un tema donde hay mucho que enseñar y mucho que decir. Y por supuesto, hemos resaltado tal vez las cosas más importantes de lo que es el carácter, todo lo que se relaciona con el temperamento del hombre, esa parte en donde muchos de nosotros tropezamos siempre con esa piedra. Es una piedra, nos la conocemos ya de memoria, esa piedra, porque muchas veces hemos tropezado con la misma piedra, el temperamento y el carácter. En esta tarde vamos a ver, dentro de las cosas que hemos estado estudiando, hemos visto fortalezas del temperamento que Dios nos da y hemos visto también debilidades de ese temperamento. Lo hemos enfocado más que todo en el área de la vieja naturaleza. Cuando digo vieja naturaleza, me estoy refiriendo a cuando antes de conocer a Cristo, antes de ser cristianos, antes de ser buenitos. ¿Aló? Sí, porque un cristiano está llamado a ser buenito, entre comillas. Pero cuando nosotros empezamos a diferenciar lo que es los rasgos de la vieja naturaleza con los rasgos de la nueva naturaleza, la naturaleza nueva es la naturaleza ahora cristiana. Cuando ahora somos cristianos, estamos llamados entonces ahora a desarrollar unos valores espirituales dentro de nosotros, que tal vez no son nuestras fortalezas, tal vez no son las áreas más fuertes, o tal vez no estamos muy familiarizados con ellas. Pero Dios nos llama para que nosotros podamos entonces conocerlas, discernir lo que es bueno, lo que es conveniente y lo que no es bueno y lo que no es conveniente para nosotros. Desde el más pequeño hasta el más grande, por supuesto, cuando se es niño, tal vez los rasgos temperamentales todavía no han madurado, porque se es niño. Hay áreas en la niñez que tienen que ir moldeándose a la vida, ajustándose a la vida. Pero cuando ya se es adulto, entonces podemos discernir que hay tal vez deficiencias en muchas de las áreas de nuestra vida, como también pueden haber fortalezas en muchas de las áreas de nuestra vida. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 26. Ahí está en la pantalla. Y dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿A qué Espíritu se está refiriendo? Al Espíritu Santo que ahora mora dentro del corazón de un creyente, de una persona que le ha abierto el corazón a Dios para que Dios entonces entre y llegue al corazón. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiero retroceder 2 láminas para
para enfocarme entonces en el título de la enseñanza que quiero traer hoy, o que Dios quiere traernos hoy a nosotros. El poder de Dios en nuestras debilidades. Ahora, ¿a qué debilidades vamos a enfocarnos hoy? ¿A qué tipo de debilidades vamos a hablar hoy? A las debilidades de la nueva naturaleza. Porque hay debilidades cuando no éramos de Cristo, cuando estábamos en el mundo, en las cosas mundanas, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y hay también debilidades ahora en nuestra nueva naturaleza. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano es imperfecto. Hay una naturaleza carnal, imperfecta, que fue marcada por el pecado original, como nos los enseña la Biblia en el libro de Génesis. Todos tenemos debilidades. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo asumen? Todos tenemos debilidades. La persona más plantada del mundo, que usted lo ve el más realizado de todos, tiene un lado flaco. Tiene un talón de Aquiles, tiene un punto débil y es parte precisamente de la naturaleza humana que nos acompaña, que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Amén. Dios siempre le ha gustado usar a los débiles y hay unas demostraciones tan contundentes de esta verdad en la palabra, de cómo Dios entonces le saca provecho a las debilidades que hay en sus hijos, en todos sus hijos. Todos tenemos debilidades, defectos e imperfecciones, como usted quiera catalogarlo, físicas, emocionales, intelectuales, espirituales. De todas las índoles hay debilidades. También hay circunstancias a nuestro alrededor que nos debilitan. ¿A cuánto les duele el bolsillo? Aleluya. A todos, ¿verdad? Cuando sube la economía y cuando las cosas se ponen allá por las nubes, que subieron la leche y subieron la carne y subieron el precio de los autos y empezamos a quejarnos, porque eso es una realidad con la que tenemos que ir bregando. Las limitaciones financieras, sentimentales, también hay partes donde por el hecho de ser sentimentalistas, o de tener esa inclinación hacia estas cosas, entonces por ahí mucha gente sufre y tienen entonces una debilidad. Hay personas que por ese lado son atacados fuertemente por la parte sentimental. Pero no me voy a meter en ese tema porque ese no es mi tema hoy. Traumas que podemos traer de nuestra vida, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra familia, cosas que ocurrieron, que nos marcaron y que entonces nos llevan muchas veces a tener modelos de comportamiento que no son cónsonos con la palabra del Señor, que a Dios no le agrada, para hablarlo en un lenguaje un poco más entendible para los niños. Solemos negar nuestras debilidades. A veces tratamos entonces de ocultarlas. No queremos que nadie conozca nuestras debilidades, sino más bien nuestras fortalezas. ¿Verdad? Las fortalezas las resaltamos, pero las debilidades a veces entonces tratamos de negarlas o ocultarlas, las defendemos, las excusamos, las resentimos. Esa posición hace y crea un impedimento para que Dios entonces nos pueda usar, o Dios las use de una manera efectiva en nuestra vida. Quiero que vayan con todas estas cosas que estoy diciendo, vayan
haciendo la base de la enseñanza central del día de hoy. Dios tiene una perspectiva diferente de nuestras debilidades. Dios mira las cosas distintas a como las miramos nosotros. Así de sencillo. Nosotros miramos las cosas de una manera, pero Dios la mira de otra forma. ¿Por qué? Bueno, porque Dios en su grandeza, en su sapiencia, en su sabiduría, Dios lo sabe todo, Dios todo lo ve, todo lo conoce. No hay nada oculto para Dios. Nosotros a veces hacemos un plan para el día de mañana y sacamos los cálculos y todo parece que cuadra perfecto. Pero Dios, que conoce nuestro presente y nuestro futuro, dice, no, esto no es lo que le conviene a mi hijo. Y entonces nos trastorna el plan. Y yo lo tenía ya todo calculado. Todo, mire, yo había echado lápiz, yo había medido todo estaba perfecto, pero de repente las cosas entonces se enturbiaron, algo pasó. Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo conoce. Y hay cosas donde nosotros necesitamos entonces empezar a aprender dentro de ese mundo espiritual en la que ahora estamos, donde Dios domina, donde Dios es el centro de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra razón, de nuestro caminar, de nuestro pensar, de nuestro ser, de nuestro actuar. Y en todas esas áreas Dios quiere entonces enseñarnos, mostrarnos. Dios quiere formar hijos obedientes en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Hijos obedientes. Mire, pero a veces cómo cuesta. A veces cómo cuesta tener un hijo obediente. Los que son padres y han tenido muchos hijos, hay unos que son más disciplinados que otros. ¿Verdad, doña Marixa? Hay unos que son más quietecitos que otros. Y hay unos que hay que aplicarles más la vara y la corrección que a otros. Y ese tipo de comportamiento Dios muchas veces tiene que aplicarlo también en nosotros. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí podemos ver la dimensión del Dios de la cual estamos hablando. De el Dios al quien amamos y al quien servimos, a quien seguimos, al Dios que fue revelado una vez y para siempre en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Su voluntad fue expresada a través de este libro. Y una de esas verdades es ese pasaje a mí siempre me ha gustado. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y esa es una gran verdad. Y tenemos que empezar entonces ahora a alinearnos con el pensamiento de Dios. De modo que a menudo actúa en maneras exactamente opuestas a lo que nosotros esperamos. Y ahí pongo un par de ejemplos. Conocen la historia de Job y la historia de Jonás, dos típicos ejemplos. Job fue un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que quiso y hizo la voluntad del Señor por encima de todas las cosas. Pero hubieron hechos, cosas tremendas relatadas en el libro de Job, donde se manifiesta un Dios que está por encima del pensamiento del hombre y de los caprichos del hombre. En el caso de Jonás, un hombre caprichoso. ¿Cuántos son caprichosos aquí? Mire, eso es tremendo cuando una persona es caprichosa.
No, se empeña en una situación. No, y usted le dice, y usted le da el consejo, y no. Le entra por aquí, y ni siquiera le pasa por aquí, sino que se le devuelve por el mismo oído. Le rebota, porque está encaprichado en algo. Mire, cuando un muchacho es caprichoso, es tremendo. No es fácil. Así era Jonás. Fue un hombre entonces que tuvo muchos, era un hombre de Dios, pero tenía unas áreas en su vida, en su temperamento y en su carácter que Dios tenía que quebrarlo, quebrantarlo. Y por eso conocen la historia, ¿verdad? Bueno, los niños la conocen mejor que nosotros. Que fue tragado por un gran pez. Cuando él, entonces Dios lo mandó para allá, él dijo, me mandas para allá, entonces me voy para allá. Y yéndose para allá, entonces Dios hizo de que él terminara en el mar y un gran pez se lo tragó. No dice si fue un tiburón, una ballena, o un tiburón ballena, o una raya, no sé qué, pero fue un animal se lo tragó. Y dice la historia que 3 días permaneció Jonás en el proceso de Dios dentro de aquel animal. Y por supuesto Dios le dio la orden a ese animal y ese animal vomitó a Jonás allá en una playa. El animal diría, yo no sé qué fue lo que me tragué, pero aquí voy a sacar esto para afuera. Los procesos de Dios no son fáciles. Los procesos de Dios a veces son difíciles, o nosotros lo hacemos más difícil de lo que es un proceso de Dios. ¿Por qué? Porque somos rebeldes, porque somos caprichosos, somos testarudos. Yo no sé si esa palabra la utilizan todos los países latinoamericanos, la testarudez, que le dicen a uno, no agarres eso, y va y lo agarra. Pensamos que Dios solo quiere usar nuestras fortalezas, pero también quiere usar nuestras debilidades para su gloria. Y hay un texto que es bien conocido. Cuando dice en 1 Corintios 1:27 que lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. Esto se utiliza mucho pues a nivel evangelístico para nosotros entender de que a veces pensamos como la tendencia del hombre es a pensar como el mundo piensa. Y muchos creen de que Jesús tal vez se equivocó cuando agarró a los 12 discípulos que agarró. Habiendo una sociedad desarrollada en su tiempo, donde había gente bien plantada, bien estudiada, bien preparada. Y la lógica dice, pero si Jesús hubiera agarrado a 12 magistrados o a 12 hombres con doctorados y 12 personas bien preparadas, ¿qué no hubiera hecho Jesús? Si con 12 hombres con poco estudio hizo lo que hizo, imagínense si hubiera agarrado a gente intelectual. Así pensamos nosotros, pero Dios piensa distinto. Porque Dios precisamente se manifiesta es a través de las debilidades del hombre, las debilidades transformadas del hombre para su gloria y su honra. Y ahí entonces cuando lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo débil. Tus debilidades no son un accidente. Nuestras debilidades no son un accidente. Son parte de nuestra naturaleza. Y hay cosas con las que nosotros tenemos que bregar con ellas toda la vida, porque son parte de nosotros. Están con nosotros. Por ejemplo, la persona extrovertida va a ser extrovertido toda su vida. Un extrovertido mentalmente no se va a convertir en un introvertido. Él podrá callarse y ser callado y de repente procesar las cosas de otra manera, pero su temperamento siempre será extrovertido. Pero ya será un temperamento procesado.
Es un extrovertido callado. Una buena clasificación. Como hay los introvertidos, los que son timoratos, los que tal vez no les gusta expresar las cosas, y Dios los convierte entonces en extrovertidos, en parlanchines. Mire, mi naturaleza es ser introvertido, siempre, toda la vida. Pero usted me ve aquí, a veces estoy aquí temblando. Pero Dios lo va enseñando a uno, Dios lo va procesando a uno y le va poniendo a uno los elementos para que entonces las debilidades de uno Dios las use, Dios las utilice y se ponen entonces al servicio de Él. Tus debilidades no son un accidente, Dios deliberadamente las permitió en tu vida con el propósito de demostrar su poder a través de ti. ¿Cuántos alaban a Dios? A través de nosotros, Dios va a demostrar su poder en nosotros y a través de nosotros. Porque la obra de Dios no es de los hombres, es de Dios. ¿De quién es la obra de Dios? De Dios. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Blanco. Son cosas que tienen sentido, tienen lógica. Entonces, hay áreas de nuestra vida que Dios va a empezar entonces a adaptarlas para su gloria y para su honra. Dios le está hablando a la iglesia. Amén. Y la iglesia presta el oído a la voz de Dios en un llamado como este, donde no hay limitaciones en Dios. Dios puede utilizar a cualquiera. Por eso en el Antiguo Testamento utiliza a una burra, a un burro, y lo puso a hablar para demostrar Dios de que Él hace como Él quiere hacer. Dios le dio una orden a los cuervos para que los cuervos alimentaran al profeta Elías. Allá cuando Elías huía de Jezabel, de la reina Jezabel. Y le dio una orden a aquellos cuervos y los cuervos se encargaban entonces de llevarle el alimento a Elías. ¿Quién hace eso? Dios. Amén. Solo Dios puede hacer algo como eso. Los débiles nos mantienen, las debilidades nos mantienen humildes. El tener un lado flaco, ese lado de debilidad procesada por Dios, es una manera de cómo Dios nos tiene a nosotros entonces agarrado con la cuerda cortica. Hay muchos que les gusta que le den cuerda. Señor, dame cuerda. Señor, provéeme, dame esto. Y a veces lo decimos y lo manifestamos. Señor, si tú me das riqueza, yo te voy a servir y yo le voy a dar a todo el mundo. A veces puede tener muchos rasgos de verdad, pero como Dios es el que conoce el corazón, y a veces entonces lo que nosotros creemos que puede ser bueno y beneficioso, puede ser entonces nuestra propia ejecución, nuestra propia desgracia, nuestra propia tragedia. Mire, ha ocurrido mucho con familias. Es muy frecuente eso que sucede cuando familias se ganan esos premios gordos de 400, 300 millones de dólares. Que cualquiera dice, oye, fuera yo, o fuera mi familia, ¿verdad? Pero el dinero en sí no es malo. El problema no está en el dinero. Y quiero resaltarlo. El problema no está en el dinero. El problema está en el corazón del ser humano. El problema está en el amor que el hombre le pone entonces al dinero. Entonces ahí se despierta, se levanta un monstruo que estaba dormido. El monstruo de la avaricia. El monstruo entonces del egoísmo. Esto me lo gané yo, esto es mío. Y ahora sí, ahora me aparecen amigos por todos lados. Y empiezan entonces, te meten en un mundo
de conflicto que muchas veces lo que trae es tragedia, desgracia a la vida de una persona o de una familia. Las debilidades nos mantienen entonces en un estado de humildad, que es una condición que Dios siempre va a demandar de sus hijos. La humildad de corazón, el ser humildes. Mire, yo creo que dentro de los atributos hermosos que el ser humano puede desarrollar en la vida es la humildad. ¿Cuántos están conmigo? El ser humildes. Hay personas que tienen todo el dinero del mundo y son las personas más humildes y más sencillas que hay. Que uno dice, no parece que fulano tuviera todo lo que tiene. Porque es una condición del corazón. Y hay otros que no tienen dónde caerse muertos y son arrogantes. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y cuál es la arrogancia? Que no tiene ni dónde caerse. Es una condición del corazón. Y por eso entonces el Señor trabaja en esa área en nuestras vidas, porque Él sabe. Él sabe lo que necesita, Él sabe lo que quiere. Él sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Y nosotros como hijos de Dios, como iglesia, estamos en las manos del Señor. Ya nosotros no nos debemos a nosotros mismos. La vida individualista que vivíamos nosotros en nuestra vieja naturaleza, esa cesó. Dios le hizo así, una X. Esa ya no más. Ahora me perteneces, dice el Señor. Ahora quiero que hagas no tu voluntad, sino la mía. Amén. Aleluya. Ahora quiero utilizarte. Ahora quiero que seas un instrumento en mis manos, dice el Señor. Pero para que eso ocurra, entonces el proceso de Dios tiene que acelerarse, tiene que adentrarse en nuestro corazón, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, para que Dios pueda hacer entonces lo que Él quiere hacer. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, este Pablo que está hablando, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero ¿de quién? Del chanclas, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Segunda de Corintios 12:7. Y esto lo está diciendo Pablo. Mire, Pablo, con toda su preparación, toda su elocuencia, no le dio pena revelar esta debilidad en su vida, siendo Pablo. A veces nosotros nos avergonzamos. Ay, que no se entere nadie. No se lo digas a nadie. Y corremos las cosas y aparentamos, porque no queremos que nadie se entere. Y mire lo que dice Pablo. Pablo lo dice públicamente para que todo el mundo se entere. Porque él sabía que ese proceso de Dios era interesante, era importante en su vida. ¿Para qué? Para él no enaltecerse, para él no sentirse más que los demás, o para él sentirse entonces más grande de la posición que él tenía que tener. Y dice, las debilidades nos enseñan que dependemos de Dios. Yo soy la vid, dice el Señor, y esto es un pasaje hermoso. Yo soy la vid, dice el Señor. ¿Vosotros qué? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Dígale al que está a su lado, separados de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Nada podéis hacer. Eso lo dice el Señor. No es el separado del que se lo está diciendo, ¿no? Separados del Señor. El Señor nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es una gran verdad. Por eso, la vida de intimidad con Dios, la vida de comunión con Dios, es algo que tenemos entonces que practicarla. Tenemos que hacerla parte de nuestra vida. Tenemos que hacerla entonces rutina en nuestra vida diaria. Que sea
de todos los días. Así como todos los días comemos. ¿Cuántos han comido hoy? Aleluya. Usted no tiene que hacer un gran esfuerzo para darse cuenta que necesita comer. Hay algo que lo invita a comer. Mire, el hambre. Después, cuando llega a la casa y están cocinando un buen estofado de pollo, ¿verdad? ¡Oye, qué rico huele! Y después, entonces, no solamente que huele, sino que usted abre la olla. ¡Oye, eso sí se ve bueno! ¡Aleluya! Para eso no se necesita un esfuerzo. La intimidad con Dios es algo que necesitamos cultivar dentro de nosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, no es el que sale y entra, sino el que permanece, el que está siempre ahí, el que está adherido a Él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. En la debilidad el Espíritu Santo intercede por nosotros. En nuestra debilidad y esto es tremendo, porque ahí es donde se manifiesta precisamente la presencia de Dios en el corazón de sus hijos. Donde hay algo que a veces nosotros no sabemos ni qué es lo que queremos, no sabemos ni cómo pedirle al Señor, son tantas las cosas que necesitamos, son tantas las carencias que hay dentro de nosotros. Entonces dice el Señor de que Él intercede por nosotros. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no recibimos, y esto es una enseñanza extra que le añado a esto, a veces no recibimos porque pedimos mal, no sabemos pedir. Es como que si su hijo de 10 años o de 12 años le pida a usted que usted le regale una ametralladora a su hijo cargadita, completa, porque él tiene ganas de practicar. Claro. ¿Se la regalaría usted como padre a su hijo de 10 años? Eso no es conveniente para ni siquiera para un adulto, ¿verdad? Cuanto menos para un niño. Entonces, son ejemplos donde hay cosas que nosotros simplemente no las sabemos pedir convenientemente conforme al propósito del Señor. Jesucristo también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya, Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos guía, como dice la palabra del Señor, en nuestras peticiones, en nuestras debilidades. Pero Jesús también lo hace. El Señor que nos ama, que vive en nosotros, que está pendiente de nosotros, que guía nuestros pasos, también intercede por nosotros. También entonces Él nos muestra su gracia y su amor para que nosotros podamos ser edificados en las cosas realmente convenientes para cada uno de nosotros. En la debilidad el poder de Dios se perfecciona. Y me ha dicho, esta es respuesta a al primer texto que leímos de Pablo cuando hablaba de aquel aguijón que le acompañaba al apóstol Pablo. Y el Señor le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, le dice el Señor, le dijo el Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí es donde entonces Dios se perfecciona en nosotros. Dios se hace grande en nosotros, en nuestra debilidad, en esa debilidad que ha sido tratada y transformada por el poder de Dios. En esa debilidad que ha sido sometida y ha sido puesta a los pies de Jesús.
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9. Con Cristo en mi vida, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién entiende eso? Yo no lo entiendo mucho, pero cuando Pablo lo hace, lo declara, está precisamente resaltando la nueva naturaleza que ahora es real en la vida del apóstol Pablo, que ahora es real en la vida de cualquiera de sus hijos. Con Cristo en mi vida, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, estos son principios espirituales de vida espiritual. Estos son principios que operan en nuestra nueva naturaleza. Recordemos, ahora estamos en una nueva naturaleza. La nueva naturaleza comprende nuestra área espiritual, nuestra área afectiva, nuestra área sentimental, nuestra área intelectual. Todo lo que comprende el ser humano está entonces ahora sometida a esta nueva naturaleza que Dios nos imparte en el momento que nosotros le recibimos y que nosotros le aceptamos. A Dios nunca le impresionó la fuerza ni la autosuficiencia. De hecho, Dios es atraído a los débiles que admitan serlo. Jesús consideró el reconocimiento de nuestras necesidades como un atributo de los pobres en espíritu. El famoso sermón de la montaña de Jesús. Cuando Él habla las bienaventuranzas, dentro de las bienaventuranzas, entonces habla de los pobres en espíritu como una bienaventuranza de esa nueva naturaleza que se manifiesta en el corazón de sus hijos. ¿Por qué? Porque nos lleva entonces a vivir una vida sometida ahora a Dios. Una vida plegada a los designios de Dios, a la voluntad de Dios, a las cosas que Dios quiere que hagamos, a las cosas que nos conviene a nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Aleluya. Despiértese, por favor. Aleluya. Pele los ojos. Y diga: sí, yo soy hijo de Dios. Gloria al Señor. Y estas verdades tienen que ver entonces con nosotros. Porque a veces, mire, ¿sabe lo que pasa a veces con estas verdades? Que las hemos escuchado tanto que ya como que se nos resbala. Ya no las asimilamos. Es como cuando usted le da un caramelo y usted le da vuelta el caramelo en la boca y el caramelo perdió el dulce. Ya lo que tiene ahí dando vueltas es una cosa ahí dando vueltas, pero que ya no endulza. A veces la vida espiritual se vuelve así, se le pierde el gusto. Pero Dios quiere que nosotros podamos abrir los ojos y refrescarnos en estas verdades eternas que nunca acaban, que nunca cesan, que son presentes para nosotros hoy y siempre estarán vigentes para nuestra vida. Ya vamos a ir terminando. Tengo muchísimas láminas más, pero lo voy a dejar pronto por aquí y avanzaremos ya para finalizar nuestra serie el próximo fin de semana, si el Señor lo permite y estamos acá. Entonces concluiremos esta serie el próximo domingo. Ya estoy preparando la otra serie, ya estoy trabajando sobre esa otra serie y estoy pidiéndole al Señor que nos dirija para poder entonces tener una enseñanza fructífera, reforzada por las cosas que estamos o hemos ido aprendiendo en todos estos domingos, ¿ok? Así que estas son enseñanzas que yo no las puedo. Se acabó la serie. No, ya, archívala, guárdala ahí, ya se terminó la serie, ya el pastor salió de ese asunto. No, es precisamente para aplicar todas estas cosas en nuestra vida desde ahora en adelante. Porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿A qué estamos jugando?
¿Cuál es la razón de ser? De llamarnos creyentes o de congregarnos. ¿Es para qué? Para edificarnos en estas verdades. Para poder entonces yo ser un mejor creyente mañana que hoy. Hoy quiero ser un buen creyente, mañana quiero ser mejor que hoy. Y pasado mañana mucho mejor. Y ahí voy. Creciendo, madurando, estableciendo entonces los preceptos de Dios en función de esta palabra que ha sido revelada. Dios nunca le impresionó la fuerza ni la autosuficiencia. De hecho, Dios es atraído a los débiles que admitan serlo. Admitir mi situación y mi condición es parte precisamente de la humildad que Dios empieza a construir en nosotros. Cuando yo reconozco mi lado flaco, mi lado débil, y digo: pastor, ayúdeme en oración porque tengo esta debilidad, tengo este problema, tengo esta situación. El reconocerlo, el admitir esa área que está en el proceso de Dios, eso no es una derrota, al contrario, se convierte entonces en una fortaleza dentro de mis debilidades en las manos del Señor. Porque cuando yo reconozco las cosas y yo no tengo que ocultar nada y lo digo abiertamente, mire, eso es un paso de madurez. Porque todas estas debilidades, ¿a qué nos llevan? Al crecimiento, a la madurez espiritual, a parecernos cada día más al Señor, a poder entonces reflejar los rasgos de Dios en esa nueva naturaleza que Él nos ha dado. Jesús consideró el reconocimiento de nuestras necesidades entonces como un atributo de los pobres en espíritu. Esta actitud es la que Él bendice. Amén. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ama y usa a los imperfectos, a las personas ordinarias, para hacer cosas extraordinarias a pesar de sus debilidades. Aleluya. Mire qué lindo esto. Lo voy a volver a repetir y con esto vamos a terminar por hoy. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ama y usa a los imperfectos, a las personas ordinarias, para hacer cosas extraordinarias a pesar de sus debilidades. Aleluya. Y cuando yo me paro firme en estas verdades, de que una persona, cuando se refiere a personas ordinarias, personas comunes y corrientes, personas comunes, que se disponen en las manos de Dios, Dios entonces empieza a obrar, a transformar. Y esos temperamentos, el carácter de Dios empieza entonces a crecer hacia las cosas de Dios. Y empezamos a ser ahora materia prima en las manos del Señor. Y Dios empieza a usarnos. Y a veces sin darnos cuenta, Dios empieza a usar nuestra vida. Y empezamos a impactar la vida de otros. En estos días hemos escuchado testimonios de personas que han sido impactadas por testimonios de otros. Una vida transformada, eso es una vida impactante, donde yo no oculto mis debilidades, donde yo no me pongo una máscara o una careta para tratar de aparentar lo que yo no soy. No, yo soy así y Dios me ama así y Dios me ha transformado a lo que yo soy. Cuando eso ocurre, eso empieza entonces a surtir un efecto en el corazón de la gente que nos pueda rodear. En esta tarde Dios está dispuesto a romper el molde, sea cual sea que nosotros hayamos creado. A veces hemos creado moldes que son casi inquebrantables, moldes como de acero, que ahí no penetra nadie, porque estamos formateados por una manera de ser, donde siempre hemos sido así. He vivido toda una vida así, y ahora ¿quieres que yo cambie o que yo sea diferente? Y ese es el área donde no nos toca a nosotros, le toca a Dios.
Dios es el que quebranta los moldes. Dios es el que quiebra estructuras. Dios es el que transforma vidas. Dios es el que nos hace nuevas criaturas. Dios es el que lo hace. Pero a veces para que eso ocurra, entonces ¿sabe lo que hace Dios? Dios tiene que llevar ese molde a tocar fondo. Y cuando el molde toca fondo y la gente entonces ya no, desesperados, ya no saben cómo resolver y cómo hacer, es cuando entonces ahí muchos claman a Dios y levantan su mirada. Y ahí es cuando entonces la asistencia, la ayuda divina viene para levantarnos, para sacarnos de la condición en la que nosotros mismos hemos creado. Sin darnos cuenta, nuestro temperamento nos ha acompañado, nuestro carácter, nuestra personalidad, una personalidad férrea, acérrima, que yo mismo he creado barreras. Dios tiene que destruir eso. Si tú eres hijo de Dios y perteneces a la nueva naturaleza espiritual que Dios ha creado en ti, entonces prepárese. Porque lo viejo no entra, lo viejo no hereda las cosas de Dios. Eso tiene que ser quebrantado, eso tiene que ser dejado a un lado para que fluya el hombre espiritual que Dios ha puesto dentro de nosotros. ¿Cuál es su problema? Usted lo conoce. Usted conoce su corazón, usted conoce sus pensamientos, usted sabe con lo que usted está bregando. Usted lo sabe, pero Dios también lo sabe. Dios también lo sabe. No hay nada oculto para Dios. Nosotros podremos presentarle una fachada al mundo, a la mujer, a los hijos, a la familia, a los amigos, y una fachada de que todo está bien, de que somos muy felices, pero hay un vacío existencial en el corazón del hombre que no le ha entregado su corazón a Dios. Hay un vacío, hay una necesidad que solamente Dios puede transformar y que solo Dios puede cambiar. En esta tarde Dios te invita para que tú entregues esas áreas que se resisten a la voz de Dios. Que tú le entregues al Señor, tú ahí en tu pensamiento: Señor, yo he bregado mucho con esta situación, pero yo quiero dejar esto a un lado. Yo quiero darte la oportunidad a ti y decir, como han dicho muchos, yo quiero plegarme a tus promesas, a lo que tu palabra dice y enseña. Hombres y mujeres que se atrevieron a creerle a Dios y sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron cambiadas. ¿Qué te detiene a ti a hacerlo? Hombres comunes y corrientes que dieron un paso de fe y sus vidas brillaron y brillan, y muchos han sido impactados por vidas de personas que simplemente han rendido su voluntad al Señor. Dios quiere hacer eso con cada uno de nosotros. Dios quiere honrar la vida de sus hijos. Dios quiere demostrarte a ti la gracia y el poder de Dios, lo que es capaz Dios de hacer cuando nosotros nos disponemos en sus manos. Dios quiere hacerlo. En esta tarde vamos a estar de pie y vamos a estar en comunión con el Señor mientras oramos ya para despedirnos en esta tarde. Pero antes de salir de este lugar, yo quiero hacer un llamado, una invitación. El Señor te llama, el Señor te invita. Dios tiene algo bueno para ti. Dios quiere romper la estructura, el molde que tal vez has creado por muchos años, acostumbrado a una forma, a un estilo. Dale la oportunidad a Dios y ya verás lo que Dios es capaz de hacer cuando rindas tu corazón delante del Señor. Mientras la iglesia ora, el Señor te llama. Ahí donde tú estás, ábrele tu corazón a Cristo
Entrégale tu corazón a Cristo. Entrégale tu voluntad a Cristo. Entrégale tus pensamientos a Cristo. Ríndele esas áreas de tu vida que todavía no se las has rendido. Hay cosas que te lo han impedido, pero Dios te llama para que lo hagas hoy. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el día en el que nosotros estamos llamados a ponernos a cuentas con Dios. Mañana pudiera ser tarde, porque no conocemos nuestro mañana. Yo conozco mi presente y conozco mi pasado, pero no conozco el futuro. El futuro está en las manos de Dios. Y la oportunidad Dios te la presenta hoy, para que hoy puedas decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo estoy de acuerdo y creo lo que dice el predicador, lo que dice el pastor. Yo creo que tu palabra es la verdad. Yo quiero, Señor, desde ahora empezar a darte la oportunidad que te la he negado por mi manera de ser, por mi manera de pensar y de creer. Quiero darte la oportunidad y ya verás cómo Dios empieza a hacerlo. ¿Habrá alguien en esta tarde que dice: yo quiero eso? Ahí mismo, sin que te muevas de tu sitio, yo desde aquí voy a orar. Dios me la bendiga. Aleluya. Dios me lo bendiga. Dios me la bendiga. Aleluya. ¿Por qué? Porque esas son las promesas de Dios. Las promesas de Dios es darnos una vida nueva y una vida abundante, nueva y abundante, para que nosotros podamos disfrutar de la verdadera experiencia para la cual Dios nos dio la vida. Dios hizo al hombre para que el hombre fuera feliz. ¿Sabía usted? Hizo al hombre para que el hombre fuera feliz. Pero el hombre, lamentablemente, al darle la espalda a las verdades de Dios, ya se apropió de la infidelidad, de la infelicidad. Y ya deja a un lado lo que Dios le está dando. Dios nos llama. Y yo le reto a usted para que desde hoy usted tome esta palabra y empiece a vivir una semana nueva, diferente. Empiece ahora a adiestrarse con el Señor. Empiece a darle la oportunidad a Dios en su vida y usted va a ver lo que va a empezar a ocurrir ahí en su mente, en su corazón. Y se va a despertar una ansia por conocer más de las cosas de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por la bendición que nos permites de poder predicar y enseñar tu palabra. Creemos que es un privilegio, Señor, que tú se la has dado a la iglesia, a tus hijos, de poder, Señor, vociferar a los cuatro vientos de que tú eres el Dios verdadero, el Dios revelado a los hombres, que no viniste, Señor, para implantar religión ni esquemas religiosos en la mente de los hombres, sino viniste, Señor, a traer libertad espiritual, real, comunión con el hombre a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en esta tarde, porque creemos firmemente de que tu palabra es verdad y de que la palabra nunca regresa a Dios vacía, sino que siempre trae un plan y un propósito para lo cual es predicada y es enseñada. Te pido, Padre amado, que esta palabra no se pierda en el olvido, que no regrese nunca vacía, Señor, sino que llegue al corazón de los oyentes en esta tarde y que esta palabra produzca fruto, que esta palabra eche raíces en el corazón de los que estamos hoy aquí, Señor, y que podamos dar el paso de fe y el paso decisivo delante de ti. Te damos gracias en esta tarde. Gracias por la bendición de poder enseñarla, de poder predicar. Yo oro por cada uno de mis hermanos ahora, Señor, cuando nos retiramos de este lugar. Oramos para que tu bendición vaya con nosotros, que nos des una experiencia espiritual en esta semana que comienza,
a cada uno de los que estamos aquí, y que podamos testificar de algo nuevo que está surgiendo en el corazón de nosotros, Señor. Gracias te doy, Padre amado. Llévanos con tu paz, con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, salúdense en el amor del Señor. Y así estamos entonces despedidos en esta tarde.